Sean bienvenidos mis queridos estudiantes a esta clase sobre Frequency Adverbs, adverbios de frecuencia. Lo primero que deben hacer es marcar con su grado la guía. Lo segundo que deben hacer es poner su nombre en ella. Lo tercero que deben hacer es aprender que los frequency adverbs o adverbios de frecuencia nos sirven para decir precisamente, como su nombre lo indica, con qué frecuencia realizamos una acción. Por ejemplo, la acción de respirar, breathe, digan todos, breathe, respirar. Esa la realizamos siempre, ¿verdad? Entonces, necesitamos una palabra para decir con qué frecuencia y esa es always, ¿cierto? Esto significa siempre. Por lo tanto, el 100% de las veces lo realizamos. Pero resulta que hay cosas que no hacemos siempre. Esas serían cosas incluso que nunca hacemos, que nunca realizamos. Y para decir con qué frecuencia las hacemos, pues hay una palabra y es never. Nunca. Pronuncia. Never. Ahora, si nosotros a veces hacemos alguna cosa, pues utilizamos otra frecuencia y es sometimes. Y también existe frequently. Entonces pronuncien always, frequently, sometimes, never, siempre, frecuentemente, a veces, nunca. Pueden encontrar más adverbios de frecuencia en la guía. ¿Cómo hacer las oraciones? Pues muy fácil. Primero las enumeramos. Hay algunos que las hacen horizontal o vertical, como quieran las pueden hacer. Yo las voy a hacer vertical solo para que se vea bien el video del ejemplo. Lo primero que vamos a necesitar son estas dos palabritas. How often. En todas nuestras preguntas van a utilizar how often. ¿Qué significa how often? Bueno, significa cuán, y esto significa a menudo. ¿Cuán a menudo hacemos alguna actividad? Recuerden que en español vamos a utilizar un signo de pregunta al inicio, pero en inglés no. Solo signo de interrogación al final. ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? Bueno, pues vamos a combinar el present simple con los frequency adverbs. ¿Recuerdan el tema del presente simple? En ese tema utilizábamos dos auxiliares, los cuales eran el does y el do. Uno con S y otro sin S. El que lleva S lo utilizábamos para los pronombres singulares, es decir, la tercera persona del singular, que es she, he o it. Y el do lo utilizamos para los demás. Ahí está I, you, we y they. Entonces, lo primero que vamos a definir es un pronombre. Por ejemplo, yo voy a colocar el pronombre she. Aquí lo voy a colocar. Ahora, es muy fácil. She significa ella. Entonces, miramos acá, ella. ¿Dónde está? Está aquí. Entonces, como pueden apreciar, el auxiliar que vamos a utilizar entre does y do para el presente simple es el que lleva S.
Entonces lo ubicamos. Does. Y listo, eso es todo lo que hay que hacer. Ahora sigue lo más sencillo. Vamos a utilizar un verbo en infinitivo. Yo voy a utilizar, por ejemplo, go. Esto significa va. ¿Cuán a menudo ella va? To the gym. Listo. To the gym. ¿Cuán a menudo ella va al gimnasio? El signo de interrogación en inglés solo se ubica al final. ¿Cuán a menudo ella va al gimnasio? Y así es como hacemos una pregunta con los frequency adverbs, adverbios de frecuencia. Muy fácil, muy sencillo. Vamos a pronunciar how often does she go to the gym? Vamos a intentar hacerlo con toda la oración. How often does she go to the gym? Le puedes poner pausa al video y repetirlo hasta que lo afiances. ¿Cuán a menudo va ella al gimnasio? De esta pregunta lo único que van a cambiar es esta parte. Todas sus preguntas van a tener how often. Acá si ponen alguno de estos tres pronombres, recuerden que el auxiliar va a ser does. Y si ponen alguno de estos cuatro pronombres, el auxiliar va a ser do. Eso es todo, así de sencillo. Vamos a ver cómo hacemos la respuesta. Pues muy fácil. Vamos a hacer una flechita para indicar que esta es la respuesta. El primer paso es, con el pronombre que ustedes hacen la pregunta, van a iniciar la respuesta. She. Paso número 2. Vamos a seleccionar un adverbio de frecuencia. Una frecuencia con la cual ella va al gimnasio. A ver, yo voy 3 veces por semana. Entonces digamos sometimes. Y lo ubicamos acá. Listo, ya lo que sigue es muy fácil. El mismo verbo que utilizamos en la pregunta lo vamos a utilizar en la respuesta, ¿cierto? Voy a escribirlo con negro. Ahí está. Pero pongan atención. Aquí en la pregunta teníamos el auxiliar que nos ayudaba a llevar la S, es decir, la concordancia con el pronombre. Pero acá no tenemos ningún auxiliar. ¿Qué hacemos? Pues le agregamos esta S al verbo. Con las mismas reglas que vimos en la clase del presente simple, que cuando termina en O, X, sonidos sibilantes como la S, la doble S, la Z, entre otros, pues vamos a agregarle una E para poder agregar la S. She sometimes goes. Ella a veces va. Vamos a traducirla. Ella a veces va al gimnasio. Entonces, para decir al gimnasio, pues tomamos el mismo complemento. To the gym. Punto. Acá ustedes pueden decir al gimnasio, a la piscina, a comer, a bailar, a leer, en fin, traten de no repetir los complementos. Vamos a traducirla. Al gimnasio. Y eso es todo, mis queridos amigos. Así es como hacemos preguntas y respuestas utilizando los adverbios de frecuencia. Espero que les haya quedado claro. A continuación vamos a hacer un ejemplo más. Entonces, recapitulamos. Recuerden, primer paso, marquen la oración que van a hacer. Voy a hacer la oración número 2. Segundo paso, las dos palabritas que no pueden faltar. How often. Siempre van a estar how often.
Paso número 3, escojo cualquiera de estos pronombres, escoger he, por ejemplo. Pero entonces, si acabo de escoger he, debo utilizar el auxiliar does. Entonces, vamos a hacerla aquí. How often does he, y podemos utilizar cualquier otro verbo, por ejemplo, play football. Y cerramos con un interrogante, recuerden. Entonces ya nos quedó nuestra pregunta bien hecha. Vamos a hacer la respuesta. Con el mismo pronombre que preguntamos, con ese respondemos. He frecuentemente, escogemos uno de estos adverbios de frecuencia. Yo voy a escoger frequently porque estamos hablando de fútbol y yo frecuentemente practico fútbol, pero no siempre lo practico. Y tampoco puedo decir que nunca lo practico. Entonces digo frequently. Frecuentemente practico fútbol. Frequently. Ahora, el pronombre que estamos usando es he. Entonces, si vamos a decir el verbo play, acá no lleva S porque la lleva el auxiliar. Pero acá sí toca ponerle la S porque no tenemos ningún auxiliar que nos lleve la concordancia del presente simple. Entonces agreguemos la S. He frequently plays football. Y eso es todo, mis queridos amigos. Espero que les haya quedado claro, que les haya quedado bien claro y puedan hacer todas sus oraciones. Esto es lo que van a hacer los alumnos que no tienen internet. Ahora vamos a ver que tenemos que ser flexibles con los que tienen pocos recursos, pero también flexibles con los que tienen muchos recursos. Y para los que tienen muchos recursos, pueden seguir viendo este video. Se les va a dar nota extra a los que hagan las otras actividades, que son las siguientes. Aquí en la guía pueden ver que tenemos más adverbios de frecuencia. ¿Cómo los vamos a utilizar? Muy fácil. En una pregunta de ICFES obviamente nos van a quitar el adverbio de frecuencia de la oración. Entonces lo que van a tener que hacer es completar estas oraciones ubicando los adverbios de frecuencia. Por ejemplo, me levanto antes de las 5 de la mañana. Si para usted eso tiene mucha frecuencia, pues usamos aquí always, frequently, sometimes. Es decir, aquí dice cada cuánto realiza la acción. Acá solamente va a tener que organizar la oración en el orden que ya les expliqué. Ahora, ¿para qué son estos enlaces? El enlace número 1 tiene un video explicando. El enlace número 2 tiene lo siguiente. Vamos a darle clic. Recuerden que esto es para los que lo puedan hacer para nota extra, pero no es obligatorio para los que no tienen internet. Acá, como pueden ver, vamos a darle clic en Start y nos va a aparecer una oración estilo ICFES de la cual nos dice el 100%. Depende del porcentaje que nos diga la palabra de adverbio de frecuencia que utilizamos. Entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, do my English homework. Yo hago mi tarea siempre. Voy a escribir always. Muy bien. Always. Vamos a dar clic aquí en Next y la aplicación nos va a decir si es correcto. Y eso es todo por este video. Recuerden darle like, suscribirse a mi canal y compartirlo en todas sus redes sociales y con todos los compañeritos de clase para ver más. Chao, un abrazo para todos. Cuídense.